tardes. Damos la bienvenida a todos, muchas gracias por venir, también los que están en la plataforma, y agradecemos por este momento. La presentación va a estar acá el doctor Natielo, que como ustedes saben es el juez decano de casación. Un poco la idea de estos encuentros era, además de tratar los temas que a todos nos interesan, que nos conozcan también a los jueces, una forma de identificarlos. Y estamos casi terminando todas las actividades de capacitación, que nosotros pusimos mucho énfasis, que tiene su proyección directa con mejorar la calidad del trabajo, mejorar la decisión. Hemos elegido una agenda, ya estamos terminando el año, temas constitucionales, temas de juicio por jurados, temas de dogmática penal, tema de género, claramente, tema de pena, y ahora un tema que a todos nos involucra, el tratamiento de los jóvenes. Cómo en el tribunal nosotros intervenimos en la sentencia en dos momentos, sea el autorresponsabilidad o al momento de la sanción individualizada. Entonces, para nosotros nos es muy rico, muy importante escuchar a la doctora María Veloz para, de un modo, seguir capacitándonos y que esto se traduzca en un mayor interés, que sea una especie de punta de lanza o lanzamiento para tener más interés en seguir estudiando. Y antes de avanzar con esto, también nos es muy importante la comunicación. Fue a lo largo de toda la presidencia que se nos conozca nuestro trabajo, nuestras sentencias. Y para eso tenemos las plataformas de Instagram, que hemos dado también un nuevo formato. Invitamos a seguir a todos los que nos están siguiendo, jurisprudencia tcp, @. Y estamos prolijando. Todas las actividades de capacitación van a historias destacadas, a un link. Entonces va a quedar accesible para que en el futuro puedan acceder al link y vuelven a ver la actividad de capacitación. En el feed, o sea, en la parte de las publicaciones, van a encontrar la actividad concreta, se va a explicar quién vino. Y de un modo, insisto con esto, es importante la comunicación, sobre todo en estos tiempos de tanta convulsión, que nos conozcan por nuestro trabajo, por lo que hacemos, por las sentencias, y bueno, creo que es un desafío. Así que agradecemos mucho, doctora, que nos acompañe, y el doctor Natielo lo va a presentar. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes, buenos días. Es una satisfacción para mí presentar a la doctora Mari Veloz, catedrática de nota, integrante del Comité de los Derechos del Niño, pero no se asusten, no voy a leer todo el currículum, por favor. Es demasiado amplio, pero no quería dejar pasar esta oportunidad para destacar una profunda satisfacción, y una feliz coincidencia. De mis 51 años en el Poder Judicial, 13 los pasé en la justicia de menores. Marta Pascual le consta. De esos casi 13 años, me relacioné con el menor sometido a un proceso judicial. No nos circunscribamos solamente en el proceso penal, porque a partir de la ley, del decreto ley 10.067, teníamos una competencia bastante amplia en los tribunales, entre comillas, de menores, aunque eran unipersonales, no sé por qué le decían tribunales, sinceramente. Y esa competencia era penal, tutelar, asistencial, de adopción, y cuando cualquier menor hubiera sido víctima o estuviera sometido a un proceso penal. No hablamos de menor que cometan delitos, porque en realidad cometen delitos los menores, o es que están condicionados por una situación especial que los lleva a ser sujeto pasivo o activo de un proceso penal. En esta evolución que fue haciendo el procedimiento del menor sometido a proceso judicial, bueno, es muy largo de diagramar. Queríamos ver la competencia penal, correccional, tutelar y de peligro moral y material. Esta última fase, la del peligro moral y material, ¿cuántos de nosotros podemos estar en algún momento en una situación de peligro moral y material? Era competencia de la justicia de menores cuando el menor estaba sometido
a esta situación. Bueno, no quiero avanzar más, le dejo a la doctora el uso de la palabra y le agradezco que nos haya ofrecido este honor de contar con su presencia. Bueno, nada más por ahora. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias al presidente, doctor Maidana, por haber tenido la gentileza de incluirme en este ciclo de capacitación que sé que ha convocado a no solo a destacados juristas, sino a queridos a colegas y amigos, así que me siento como parte de un colectivo que usted diseñó y que me halaga y además alegra integrar. Muchas gracias, doctor, por su presentación y sus generosas palabras, y a todas, digo todas, porque somos más chicas hoy acá, por lo que veo, como suele pasar con los temas de menores, así que a los varones siéntanse incluidos por haber venido esta tarde tan linda a participar de esta actividad que tiene este propósito tan claro, ¿no? El doctor Maidana lo dijo y me parece como... Se podría haber quedado conmigo, estoy como ahora me siento... les decía, me parece como de mucha claridad institucional darle la relevancia a este tema que se le da al incluirlo en un ciclo de conferencias. Esto dice mucho del tribunal y de sus integrantes, además de ustedes, del interés que tienen. Y en este punto sí me complace estar acá además por el hecho de que es una cosa muy rara que no está suficientemente documentada en la Argentina, que es que en el mundo en general, en las ciencias penales y en su historia ya de siglos, la cuestión de los menores frente al delito ha sido estudiada siempre y motivo de publicaciones y de análisis de los más grandes penalistas de todos los países. Sin embargo, por razones, insisto, que hoy no puedo desarrollar, en la Argentina, digamos que hasta los años, bueno, doctor, usted mencionó el decreto ley, podríamos recordar tantas otras normas, cuando todavía la producción académica científica argentina ponía la cuestión de los menores infractores en un sitio de debate equiparable a una discusión dogmática cual fuera, que se perdió con las décadas. O sea, parecía interesante que alguien recuperara o indagara por qué pasó eso. Pero en ese desinterés de las ciencias penales por la cuestión del menor infractor, en mi punto de vista, vino un desinterés institucional por la cuestión, que todas y todos ustedes saben, en la medida en que un país no tiene un sistema adecuado, robusto, inteligente, de abordaje de la situación de las infracciones de las personas menores de edad, inevitablemente esto después repercute en la justicia penal general. Entonces, aún no por razones, si quieren, de una posición ideológica frente al tema, sino por estrictas razones consecuencialistas y de política criminal, en términos de seguridad ciudadana, es un diseño y un criterio inteligente institucional, en la jurisdicción que sea, el tratar de conocer bien los ribetes y marcos de cómo abordar este problema para después tener una respuesta inteligente, justa, por supuesto, que no redunde en la repetición sine die de historias trágicas que solo contribuyen a aumentar los niveles de violencia, inseguridad y eventualmente personas detenidas o muertas en nuestra comunidad. Entonces, por eso quería hacer el señalamiento del sentido especial que asigno a esta convocatoria. Y me complace por esto, porque yo soy profesora de Derecho Penal, y algún colega puede decir que, bueno, como mujer entonces me dediqué al tema de menores, como alguna vez alguno me lo dijo en un concurso, como para bajarme la moral, ¿no? Pero a mí me parece que observo un cambio de tendencia por muchos factores. Esta actividad es un ejemplo, pero creo que el impacto del derecho internacional de derechos humanos también, de alguna forma, ha contribuido a que
algo que se presentó en nuestro medio como periférico, o, bueno, podemos incluir también el tema de género, como usted, doctor, mencionó, cuestiones que no ocupaban la centralidad de los debates políticos criminales y científicos, hoy, como tiene que ser, ocupan el lugar, al menos si no central, de la relevancia que tiene en la gran discusión de los problemas sociales de este país o de las sociedades en general. Así que por esos dos motivos estoy muy agradecida y contenta de estar esta tarde acá con ustedes. Me parece que por razones de formato, obviamente no podemos hoy profundizar en discusiones jurisprudenciales respecto de diferentes temas que conozco, son materia de debate en los diferentes departamentos judiciales de la provincia de Buenos Aires. Se impone acá el chiste de que cada departamento judicial tiene su código procesal y eso hace que quien quiera conocer un poco y contribuir en las actividades de capacitación a ofrecer una respuesta más precisa cuando se plantean discusiones, intento estar lo más actualizada posible respecto de la jurisprudencia y de lo que las interpretaciones que hay en los diferentes departamentos judiciales, pero me parece que esta no es la oportunidad para que yo entonces presente debates que pueden ir desde el alcance del juicio abreviado, la unificación de pena, la aplicación del juicio por jurados o diferentes cuestiones o la medida excepcional de seguridad, digamos, ¿no? Porque esto como que entraríamos en una casuística que puede estar súper interesante para una capacitación de más tiempo, pero no para una conferencia como la que me invitaron a dar hoy. Así que lo que yo quiero compartir con ustedes es una matriz, digámoslo así, de análisis, que es la que a mí me permite, y me ha permitido, que la voy ajustando por supuesto a lo largo de los años, tratar de resolver algunas tensiones normativas que se presentan en este ámbito de la justicia juvenil. Y me adelanté cuando expliqué o mencioné por qué yo creo que hay un cambio de tendencia o de moda académica y político-criminal, en cuál es el punto de partida de mi análisis, que por supuesto soy jurista, ustedes supongo que la mayoría también, entonces mi análisis es un análisis normativo. Más allá de que, como nota al pie, los enfoques interdisciplinarios son centrales no solo en la justicia juvenil, sino en cualquier abordaje serio de un problema penal, de familia, si empezamos, lo que estoy tratando de decir es que los juristas deberíamos entender, aceptar y asumir en nuestra práctica que la resolución de los problemas sobre los que conocemos no se agota en nuestro propio conocimiento. Pero más allá de esta consideración que es en esta presentación periférica, como jurista, mi análisis se construye a partir del estudio del derecho internacional en cuanto, digamos, determina la práctica de los tribunales desde hace varias décadas por dos motivos centrales. Uno, el normativo evidente, que es el impacto que ha tenido el derecho internacional de los derechos humanos en el ámbito interamericano y en la Argentina, sobre todo a partir de la reforma constitucional, aunque yo me gusta ver lo más en el largo la película y no esta idea de que es un hecho el que cambia, así como que de pronto se cambió la interpretación, sino que, y el segundo elemento, la transformación significativa de la forma como fueron y son entrenados abogadas y abogados desde hace décadas en este país. Probablemente yo sea no saquen cuentas, por favor, por delicadeza, soy la primera generación que recibió entrenamiento intensivo en materia de derecho internacional de derechos humanos. Y aquello que fue novedad para mi generación y probablemente algunos de nosotros, ya hoy es la regla en la formación de cualquier persona que estudia Derecho en este país. Eso es un dato excepcional, no crean que es así, ni siquiera en el resto de los países de América Latina. ¿Sí? Entonces, esto es el cambio normativo asociado a un cambio en la formación. Frente a este escenario tan diferente
doctor usted tenía cuando trabajaba con la doctora Pascual, que supongo que era el jardín de infantes, porque son jovencitos, un observador externo podría decir, ok, entonces, qué claridad, qué despejada que está la discusión jurídica en este campo, están resueltos todos los problemas, no hay mayores señalamientos respecto de la incorrección de la práctica judicial en materia de la respuesta al delito del adolescente infractor, ¿no? Uno podría sacar esa conclusión, pero bueno, resulta que es así, parece que no logramos alcanzar ese punto. Y a mí me parece que, entonces, en el rato que exponga a partir de ahora, lo que quiero compartir es uso la palabra matriz, no sé, porque se me viene a la mente cuando presento esto, pero usen la que quieran. Algunos lineamientos que a mí me permiten intentar explicar por qué nos cuesta tanto tener ese impacto, al tiempo que habilitarían o nos ayudarían a poder resolver mejor las dificultades que tenemos. Y como dije, la explicación inicia en el contenido, alcance y sentido del derecho internacional de los derechos humanos, específicamente en este caso de infancia. Y parte del problema es que se trata de un campo del derecho que es relativamente nuevo. Si bien despojado, si uno realmente lo deja bien, deja lo más nuclear de los tratados, probablemente estemos hablando de reglas y principios que reconocemos en nuestras sociedades y en nuestros estados desde hace mucho tiempo. La profusión, la densidad que tiene el derecho internacional de los derechos humanos, este concepto que desarrolló la Corte Interamericana de corpus juris, ¿no? De amplio corpus juris, es tan denso y tan reciente que todavía carece de una dogmática sofisticada que pueda resolver los problemas normativos y las cuestiones que ustedes tienen que resolver todos los días. No, para mí esa es la base de la dificultad en la que estamos. Al mismo tiempo, es un tipo de derecho que tiene, respecto al cual se aspira a que tenga una enorme fuerza performativa. Esto es, se aprueba este tratado y automáticamente cambia la realidad. O sea, ¿no? Pero hay como una gran aspiración. Como con el derecho penal, se tipifica una conducta, que esta es una banda del derecho internacional. Y entonces ese delito no se va a cometer o se va a reducir sensiblemente. Entonces, hay una alta expectativa política de la capacidad performativa de este derecho, que encima en Argentina tiene rango constitucional y todo lo que ustedes saben, pero todavía, por su juventud, digámoslo así, no ha sido acompañado de una dogmática como tiene, por ejemplo, el derecho penal. Y ahí me parece que esa es la base de las dificultades que se nos plantean. ¿Qué se suma a este escenario? En términos de dificultades, después vienen las soluciones, pero eso lo dejo para el final. Se suman lo que yo llamo la ingeniería institucional. ¿Cuáles son los organismos encargados de monitorear el cumplimiento de estas normas internacionales y eventualmente adjudicar casos de esta naturaleza? Argentina tiene prácticamente la gran mayoría de los países de América Latina, con excepción de los países del Caribe anglo, que son los países que no aceptaron la competencia contenciosa de la Corte Interamericana, son 12 y pertenecen prácticamente en general al Caribe, excepción de la República Dominicana, ¿no? Y tenemos una instancia jurisdiccional y una instancia no jurisdiccional que pertenece, la jurisdiccional que pertenece al Sistema Regional de Protección de Derechos Humanos y la no jurisdiccional que pertenece al Sistema Universal de Monitoreo de Derechos Humanos, de Protección de Derechos Humanos. Que además ahora están
si bien no formalmente desde el punto de vista jurídico, políticamente y narrativamente en una situación de diálogo. Si ustedes leen resoluciones o documentos del Comité de Derechos del Niño, que es específicamente el organismo de monitoreo de tratados, que ahora, gracias a la decisión del país de proponerme y del resto de los países que me aceptaron la propuesta, integro, observan la jurisprudencia de la Corte Interamericana, tanto en su competencia contenciosa y en sus decisiones consultivas, hay un diálogo entre estos dos ámbitos de monitoreo de tratados. Pero este diálogo se genera en las condiciones de su posibilidad, es decir, en las condiciones de vigencia, en las condiciones de posibilidad de un sistema, insisto, que todavía es bastante débil desde el punto de vista de su desarrollo teórico dogmático. Entonces, por darles un ejemplo, el Comité sobre Derechos del Niño, ya desde el punto de vista de su composición, para integrar ese comité solo hay que ser propuesto y votado, como cualquier comité de monitoreo de tratado, por un país. Propuesto por un país y votado por los otros, el que tiene más votos. Es un proceso estricto y exclusivamente político. Habrá personas con conocimientos diversos y algunas personas que saben derecho, y específicamente derecho penal de adolescentes, pero puede eso no ser el caso. La misión de ese comité, de acuerdo con la Convención sobre Derechos del Niño, es producir informes para que los países cumplan mejor con la Convención sobre Derechos del Niño. Con los años se aprobaron protocolos adicionales de contenido material, esto es, regulando más derechos, si quieren expresarlo de esa manera, pero hay un tercer protocolo que se aprobó, que fue muy discutido, porque no hay, de hecho hay pocos países que lo han ratificado, prácticamente un poco más de un cuarto de los países que son signatarios de la Convención del Niño han ratificado este tercer protocolo. Esto muestra, y ya hace más de una década, claramente los países no, es un protocolo de comunicaciones individuales, que implica presentar casos ante, como tiene la CEDAW u otros organismos equivalentes. Lo que llama la atención es que, y creo en este sentido que la resistencia de los países a ratificarlo, no entiendo ab initio por qué se lo aprobó si después no había la decisión de ratificarlo, pero bueno, esta resistencia da cuenta de que se observa un problema que para mí es el de no haber distinguido que todo el sistema internacional de protección de derechos humanos está pensado respecto de sujetos que tienen agencia moral, sujetos competentes, digámoslo así, ¿sí? Si se iba a hacer un tercer protocolo para sujetos cuya capacidad, cuya agencia moral está en una etapa de la vida, no está presente, y luego se adquiere gradualmente, desde cualquier punto de vista, ese tercer protocolo tenía que tener unas características de diseño que fuera diferente de los otros protocolos de comunicaciones de otros tratados, que son elaborados para personas que son competentes, más allá de que tengan algún otro tipo de vulnerabilidad. ¿Me siguen? Eso no sucedió. Lean el tercer protocolo y es prácticamente idéntico, salvo algún interés superior del niño que se le cae por ahí, y alguna otra frasecita así, hasta por los plazos, es idéntico al tercer protocolo de CEDAW. No el tercero, al protocolo de comunicaciones de CEDAW y al del Comité de Derechos Humanos. Entonces lo que les quiero mostrar es que cómo se va haciendo un diseño que no nos está ayudando a poder generar esa dogmática más robusta y sofisticada, sino que lo complejiza, por algo que voy a decir en un minuto. Por otro lado, tenemos en el ámbito interamericano ya un desarrollo bastante más extendido, con un tribunal que creo hoy tiene una jurisprudencia considerable, que ha hecho aportes significativos en la región a determinar cuál es el alcance y el contenido de los derechos humanos en general, pero en particular de los derechos de grupos vulnerables, en este caso niños. Sin embargo, y lo digo con todo respeto, y además el tribunal está integrado
en este momento por una persona de nacionalidad argentina que es mi amiga y fue mi compañera en la universidad, así que quiero decirles que tengo la más grande admiración, pero que todavía tampoco el tribunal, que es tribunal y que está integrado y ha sido integrado por grandes juristas, ha logrado desarrollar esa dogmática de los derechos humanos que a mí me parece que hace tanta falta. Entonces, en resumen, ustedes, nosotros, operadores, tenemos que aplicar estas normas, que son muchas, que parecen ser bastante precisas, pero que por ausencia de una dogmática clara, por razones de historia y por que esta ingeniería institucional todavía es tan nueva y es tan débil en un sentido, nos sigue generando dificultades en lugar de soluciones. Y en ese sentido voy a hacer solo un comentario en relación con las decisiones de la Corte Interamericana, en las que me voy a en relación con la Corte Interamericana me voy a concentrar. Solo un comentario en relación con lo que emite, los documentos que emite, porque son documentos que emite el Comité de Derechos del Niño en el marco del tercer protocolo al que hice referencia recién. La jurisprudencia tendrá que determinar, y en el caso argentino, la Corte Suprema de Justicia, como lo ha hecho, cuál es el alcance cuál es el alcance de estos documentos. Mi interpretación de la Convención sobre Derechos del Niño es que la función del Comité de Derechos del Niño es acompañar a los estados a cumplir mejor y más a cabalidad con sus compromisos internacionales en este campo. Los cuerpos de monitoreo de tratados no adjudican casos, no determinan, no tienen, iba a decir jurisdictio por razones obvias, pero no tienen mandato sus integrantes para determinar y adjudicar la responsabilidad internacional de los estados. Para eso está la Corte Internacional de Justicia o los tribunales regionales. Entonces, me parece que esto es un punto muy importante para quien integra un cuerpo de monitoreo de tratados y también para quien interpreta lo que estos cuerpos resuelven. Tenemos esta profusión de documentos y la facilidad que da Internet. A veces uno no, pasa en la práctica, uno dice, bueno, salió esto, entonces corto de acá, tomo de acá, saco de la corte, ¿no? Y hay como hasta mucha repetición. A mí me parece que eso nos genera un derecho de mejor calidad y un derecho más robusto. Y el punto de partida es entender cómo están diseñados estos organismos, qué pueden hacer, pueden hacer lo que quieran hacer, me refiero. Desde el punto de vista jurídico, cuál es el alcance de su mandato y repito, el alcance, en mi interpretación, que es literal de lo que dice el tratado, y la manda de estos organismos es acompañar y contribuir a que los países trabajen mejor en el cumplimiento y la observancia de los derechos que se comprometen a respetar. No son procesos adjudicativos de determinación de responsabilidad internacional, en ninguno de sus expresiones. Esto para que quede muy claro. No así el ámbito interamericano. Sí me estaba refiriendo al sistema universal. Dicho eso, entonces, para darles como la última, por razones que están, digamos, un poco implicadas en lo que acabo de decir, me gustaría, sí, presentar lo que probablemente sea el núcleo duro de las conversaciones que ustedes tienen en cuanto pretenden, en los casos que llegan a conocimiento, resolverlos con justicia. Y para mí la base de la dogmática que tiene que ser construida se deriva de una correcta intuición político-institucional de la Corte Interamericana, que comienza ya en el año 99 en el caso Villarán Morales contra Guatemala, pero que se fue consolidando gradualmente a través de muchas decisiones que el tribunal emitió en el ámbito de la justicia juvenil, pero no solo en el ámbito de la justicia juvenil. Por ejemplo, el caso Mendoza tiene párrafos, y esto también habla de la forma como se produce el derecho internacional. Yo digo, como que, no sé, pero bueno, quizás a veces habría que escribir un poco menos y ser más preciso. ¿No? Bueno, se escribe mucho, son decisiones muy largas, pero por ejemplo, creo que es indiscutible para las personas que estudiamos estos temas, que en el caso Mendoza,
la manda de revisión en cuanto a la incompatibilidad de las detenciones perpetuas sin posibilidad de salida, y la revisión periódica no solo aplica a menores, sino aplica también a mayores, de acuerdo a cómo está redactado ese párrafo. Y era un caso de menores. ¿Esto se ha planteado como discusión en la práctica? No, pero entonces, ¿quiso la Corte Interamericana en un caso de menores decir eso? Bueno, es lo que está escrito. Se quedó así porque a alguien se le pasó cuando... Es un caso, entonces uno dice, bueno, pero es un caso de menores. Bueno, es verdad, pero cuando uno lee, además es un caso de menores, pero cuando la Corte Interamericana se pronunció, ya eran todas personas mayores de edad, o sea, que estábamos discutiendo la ejecución de una sanción, las condiciones de ejecución de una sanción sobre una persona mayor que fue condenada a una determinada pena por un delito que se cometió cuando era menor. ¿Es la misma discusión o no? ¿La Corte Interamericana debió haber distinguido? A mí me parece que sí. Y les doy un otro ejemplo, que lo hemos publicado con los profesores y mis queridos y respetados discípulos de la cátedra, aquí presentes, que les agradezco mucho que me hayan acompañado. La competencia, desde el punto de vista más de la filosofía moral, de la agencia, ¿sí?, de las personas, puede distinguirse de muchas formas. En ese sentido, el common law es bastante más, parece que ha trabajado bastante más que nosotros esta cuestión, en lo que es la dimensión más material o sustantiva, que en nuestro campo penal alude a la culpabilidad, ¿no?, a la capacidad o imputabilidad como elemento constitutivo de la culpabilidad, de la capacidad procesal, que más se relaciona con la posibilidad de un sujeto al que se reconoce como en su dignidad básica y sus libertades básicas, de poder defenderse frente a acusaciones y todo lo que implica el debido proceso legal. Son como dos tipos de capacidades diferentes. Al punto que, y en esto la reforma, entre comillas, acusatoria, fue un gran avance en el sentido de que el sistema inquisitivo no reconocía esta diferente capacidad procesal y el acusatorio y anglosajón siempre la reconoció. En nuestro sistema antiguo, en nuestros tiempos, doctor, se acuerda que se verificaba la edad y listo, ya salía, no nos preocupábamos por el debido proceso. Porque estábamos focalizados en la competencia material, en la capacidad sustantiva, no en el derecho básico de cualquier sujeto a defenderse, aunque la persona tenga un problema crítico de salud mental o sea menor de edad, ¿sí? Entonces, la cuestión que a mí me parece yo diría que es novedosa, pero que dialoga con el origen de la idea de que tiene que haber una respuesta diferente para quien es una persona con una agencia moral diferente. Esa es la intuición básica. Salvo que ustedes me dijeran, y bueno, quizá con el desarrollo tecnológico, la inteligencia artificial, bueno, esa parte ya se me escapa. Pero por ahora, salvo que alguien en la sala dijera, bueno, no, mire, estamos en condiciones de determinar que una cría humana o un sujeto humano tiene desarrollo madurativo, cognitivo completo a partir de cualquier edad, que es posible hacer algo así, que esto es fenomenológicamente posible. Bueno, ok, esa es otra conversación. Hasta este momento, en todas las culturas y en todas las sociedades, al punto que la Convención de Viena está ratificada prácticamente por todo el mundo, aún por los Estados Unidos, que no ratifica el tratado, su Corte Suprema reconoce este mismo criterio. Las personas menores de edad tienen una agencia material, una capacidad moral reducida hasta los 18 años. O sea, ninguna agencia moral cuando son más chiquitos y una agencia moral reducida. Desde el punto de vista, entonces, de que si se les imputa un delito y el Estado reacciona, porque alguna de las salidas, ahí la veo a la doctora Paz, alguna de las salidas restaurativas no funciona, esa reacción, para ser justa, tiene que partir de la base de que estamos hablando de un sujeto que tiene una agencia moral diferente que todas las personas mayores.
Ese es un tipo de discusión que condiciona, que se nutre a partir de lo que hemos dado en llamar el principio de especialidad, que es un principio, no es una regla, es un principio, que después da lugar a reglas. La prohibición de pena de muerte a menores, que es histórica, es una regla, pero su origen es este principio de trato diferenciado, ¿sí? Entonces, en el artículo 5.5 de la Convención Americana, ustedes ven, hay reglas y hay principios, ¿sí? Entonces, una discusión político-criminal en este campo es cómo se adjudican estos casos al interpretar todo este corpus iuris. Otra discusión es cómo se analiza y aborda la situación de ejecución, que es más del orden, les diría casi, bueno, acá tenemos una discusión con otro profesor de la cátedra, del derecho de ejecución penal, ¿sí? Si es administrativo, qué características tiene, cómo se aplica la ejecución de una persona que es mayor, pero cuya sanción es consecuencia, la intervención coactiva estatal sobre la restricción de derechos sobre este sujeto se deriva de que cuando no tenía competencia, cometió un delito. Entonces, como que son, para construir esta dogmática, esta analítica que les propongo, me parece que hay que empezar a trazar estas distinciones. Entonces, así como, y conocen quizás algunos de ustedes, mi posición en el sentido de que el juicio abreviado, Marta, no te enojes, que las personas menores de edad, no, esta fue una promesa que hice en el Instituto Almafuerte, así que la sostengo al día de hoy, salvo que tenga evidencia en contrario. Con mucho gusto cambiaré de opinión. Que el juicio abreviado no está habilitado por este corpus iuris para casos de personas menores de edad para el derecho desde el punto de vista penal, si la negociación, disculpen que use esa palabra, sucede con una persona que el derecho reconoce con una competencia reducida, otra situación es procesalmente cuando estamos hablando de un sujeto que ahí sí ya tiene la capacidad. Por darles un ejemplo concreto de lo que acabo de mostrar en la idea de la construcción de una dogmática más robusta, ¿sí? Y desde este punto de vista, también las cuestiones vinculadas, por ejemplo, con no solo con la necesidad de pena, sino con los procesos de unificación de condenas, con personas que puede darse un caso en el que se tenga que aplicar, también por la intervención a veces en ocasiones de organismos internacionales, se tenga que determinar una sanción respecto a un delito grave de quien fue condenado o condenada cuando era menor, y que la persona que ahora nuevamente está puesta en la posición de que se determine cuál es la condena que le corresponde, tenga mayor edad que el juez que tiene que determinar la sanción. Esto no es ciencia ficción, sino que esto sucede. Entonces, por eso me parece que es fundamental para la construcción de esta dogmática construida sobre la base del principio de especialidad, también poder trazar estas distinciones, ¿sí? Y ahí aparece, por ejemplo, Mendoza. Propuesto este marco muy general, sí ahora querría, por si a alguien querría no escapar a la cuestión que es la que lamentablemente aparece recurrentemente en las discusiones vinculadas con la política criminal en nuestro país, que tienen que ver con ¿cómo respondieron rápido? Con eso voy a terminar. Voy a decirles antes algo más. ¿Quieren ya que me vaya? No. Okay. Hubo un problema, que esto sobre todo para no sé cuántas de ustedes han trabajado en menores no un problema, se dio una situación en América Latina, un proceso que yo y algunas personas que estamos acá compartimos y crecimos y conversamos, intentamos hacer lo mejor posible, para traducir
estas normas internacionales, que es un proceso que es latinoamericano, que no pasó en ninguna otra parte del mundo. Ahora yo lo tenía como intuición y ahora lo puedo corroborar por mi nueva función, que es lo que yo llamo, por ponerle un nombre, la traducción latinoamericana, esta idea de traductore traditore. ¿A qué me refiero? A que la forma y el alcance que dimos en nuestro ámbito a las normas internacionales de protección de derechos de niños, niñas y adolescentes, en ocasiones les asignó un contenido que estas normas no tenían. Específicamente me refiero a que se planteó un abordaje de este derecho y una bajada a los derechos nacionales, técnicamente se conoce para la filosofía como liberacionista, que puso a los chicos a la par que los adultos. Y esto pasó en Estados Unidos, ¿no? Por consecuencia del derecho internacional, y terminó con la aplicación de pena de muerte a menores en los años 60. Ahora otra vez se reintrodujo la prohibición, pero quiero decirles, no es que no tiene consecuencias muy concretas un determinado encuadre teórico y una bajada en la práctica judicial, político-criminal. Entonces, esta equiparación por los excesos del paternalismo injustificados que todos conocimos, tutelar inquisitivo, pónganle, no importa el nombre a esta altura. Eso es para el psicoanálisis, para Lacan, o sea, acá es, ¿me entienden a lo que me refiero? Pero aquellos excesos del paternalismo injustificado, el encuadre que se dio reactivo tout court, o sea, sin matices, puso a los chicos, les hizo pagar el precio de perder la condición de ser chicos. Y eso es lo que explica que en toda América Latina, todas estas reformas legales que se hicieron, cada vez más hayan acercado al sistema de adolescentes al de adultos. Esto se ve, por ejemplo, por la dependencia de las leyes especializadas de los códigos procesales generales, por cada vez mayor reclamo de aumento de los tiempos de privación de libertad, por el reclamo de reducción de la edad, por la reducción de supuestos que habilitan las soluciones restaurativas o alternativas. Es toda una tendencia en 20 años que, en lugar de intensificar y expandir los alcances te trato de una manera diferente, sin repetir los excesos o sea, sin espejo retrovisor, o sea, sino hacia adelante. ¿Qué quiere decir principio de especialidad? Hacia adelante. No, lo que hicimos fue mirar para atrás y evitar, entonces, bueno, te trato como un adulto, como si la justicia penal de adultos fuera una panacea y un ideal al que todos queremos tener. Entonces, en ese punto la Corte Interamericana tuvo una intuición político-institucional que después se tradujo en una cuestión jurídica muy clara en mi interpretación, que es que a diferencia de lo que hizo la traducción latinoamericana, que es esta cuestión tan de ausencia de conexión entre los derechos de protección especial y las obligaciones positivas frente a las libertades negativas, ¿no? Los derechos de defensa, la Corte Interamericana entendió que la estructura normativa de los derechos del niño, incluidos los adolescentes infractores, es inversa de la de adultos, de la general de cualquier teoría del contrato social y teoría de los derechos que ustedes quieran seguir, cual sea el autor que quieran seguir. Acá está Mariano Kirsebaum, les recomiendo que lean su tesis doctoral cuando se publique y la defienda prontamente. Insisto, cualquier autor, desde Stuart Mill, cualquiera, pasen por el que quieran, Rousseau, Locke, a todos los autores de la filosofía del derecho, si quieren, del siglo más conocidos, si les gusta más Alexis, que sé que le gusta Mariano, o qué sé yo, estoy pensando en el propio Rawls, o Dworkin, o Hart, o el que sea. La estructura normativa, las normas que tienen que ver con los derechos de niños y niñas, desde el punto de vista más positivista posible, está en espejo de la de adultos, pero por estas razones con las que comencé, por esa condición de vulnerabilidad esencial que tiene la cría humana. Hasta ahora. Por eso el derecho internacional, si no, no tendría sentido que existiera ese derecho diferente. Bueno, la traducción, ya concluyo. La traducción latinoamericana, es que me entusiasmo, la traducción latinoamericana no alcanzó a ver eso por construirse, insisto, a partir de una reacción a los excesos del paternalismo injustificado, y ahí se nos perdió de vista, se nos fue
perdonen la metáfora, se nos fue el bebé con el agua de la palangana. ¿Sí? O que queríamos que la respuesta justa, por supuesto, no tuviera excesos, pero no entendimos que la base de la construcción de una respuesta justa al delito del adolescente es reconocerle su condición de adolescente y su vulnerabilidad esencial. Y eso sí lo hizo la Corte Interamericana. Entonces ahí, ¿cómo se construye el principio de especialidad? Lo van a encontrar en el 5.5, lo van a encontrar en el artículo 40 y 37 de la Convención sobre Derechos del Niño, lo van a encontrar en el Pacto sobre Derechos Civiles y Políticos en el artículo 14, lo van a encontrar en un montón de normas, lo van a encontrar en normas muy anteriores a la Convención del Niño. Pero en la línea que les propongo esta tarde, de construcción de una dogmática robusta, fue la Corte Interamericana que nos dijo, artículo 19 de la Convención Americana, no 5.5, en el primer caso que resolvió sobre menores. Y de hecho publiqué un artículo que, como muy, que no, me parecía que no estaba bien enfocado el caso, con el desconocimiento o no quiero usar una excusa de inmadurez y falta de agencia porque ya era mayor, pero bueno, explíquenlo por el motivo que quieran. No pude ver que en realidad la Corte Interamericana había acertado. ¿En qué? En que este enfoque de tratar a los adolescentes infractores como adultos por menos tiempo era un enfoque equivocado. El principio de especialidad no manda, como decimos, que en vez de un código penal apliquemos un penalito. ¿Sí? Porque, claro, ¿no? Entonces la pena máxima es máximo de 10 años o de 8 años. Y la sociedad dice, no, pero es un delito muy grave. 10 años en la vida de una persona que tiene, no sé, 16, 17, es más de la mitad de su vida. Entonces el tiempo es lo que define centralmente, es objetivo, porque lo medimos todo igual, ya probablemente quieran que me calle, pero hay un libro maravilloso de Julia Kristeva, se llama así, El tiempo sensible. Es como puro territorio de la subjetividad, y es ahí donde nosotros como operadores, en el proceso, que es tiempo, el proceso es tiempo, básicamente. Nosotros creemos que el plazo es nuestro. Van a ver que son raros los casos aún de leyes especializadas que tienen un proceso para los tiempos de los chicos. Bueno, la doctora Pascual ha trabajado mucho esto y conoce bien esto de conectar con los chicos y cuáles son los tiempos de los chicos. Entonces, la traducción latinoamericana acercó peligrosamente hoy al sistema de adolescentes al de adultos. La sociedad, por momentos, porque no somos capaces de comunicar esta cuestión bien, comunica algo parecido, pero eso no es lo que dice el derecho internacional. Y nosotros como operadores tenemos que hacer no una traducción traidora, sino aquella interpretación de las normas internacionales que mejor y más a cabalidad permita que estos tratados cumplan su objeto y fin. Y la idea de las normas en esta materia es, la primer manda a los países es evitar que los chicos se involucren en comportamientos delictivos, es prevención. Y la segunda manda es, Estado, use todo lo que tenga a su alcance antes de llevar este caso a la justicia penal. Justicia restaurativa, La Plata es un ejemplo, tienen la mención de toda paz, ustedes han sido pioneros en este tema. Y bueno, y si no funciona, bueno, y si el hecho es muy grave, recién ahí tiene que dar una respuesta diferenciada, pero tiene que ser diferente. Porque estamos hablando de un sujeto que es existencialmente, fenomenológicamente diferente. Si es que de verdad queremos que estos tratados no queden en el papel. La Corte Interamericana dijo en ese sentido que el principio de especialidad, que el artículo 19, que es medidas especiales de protección, es el que justifica una respuesta penal diferenciada. No el 5.5, que era el artículo penal. Entonces, para la Corte Interamericana, por eso digo que fue una intuición político-criminal súper criteriosa, no hay tal cosa como
la reacción estatal al delito de los adolescentes, que es un poco menos de castigo penal, y los niños que necesitan protección, por otro lado, aquellos del abandono material. No, la Corte Interamericana, aprendí, lee los tratados por lo que dicen. Y el derecho de un chico, una chica, imputado o imputada de delito, a ser tratado de una manera sustancialmente diferente, eso es el principio de especialidad, se deriva primero y antes que nada de su condición de vulnerabilidad esencial, de su falta de agencia, etc. Eso es el artículo 19 de la Convención Americana. Entonces, cualquier solución a un caso, cualquier problema de ponderación, no sé, hay gente de familia acá, pero esto en familia tiene un montón de repercusiones. Cualquier problema, cuando uno tiene que decidir si una institución se va a aplicar o no, determinar una sanción, decidir si va a aceptar una solución transaccional de la que fuere, en la ponderación, la prevalencia es de la especialidad construida sobre el principio de protección, porque hay un ámbito que, bueno, Ernesto Garzón Valdés llama el coto vedado, hay un ámbito de derechos que no son transables por libertades negativas, mucho menos respecto de una imputación penal. Entonces, ese núcleo duro, eso es interés superior del niño. Esa es la primer manda del operador estatal que aplique estas normas internacionales. Es el núcleo duro, es el coto vedado que no es transable como si el chico fuera adulto. O sea, los derechos de defensa, aseguramiento del debido proceso, tienen que ser, ahí sí, traducidos al principio de especialidad. Y eso es lo que todavía nos cuesta construir. Yo no sé si esto que planteé esta tarde ayuda a que lo construyan, pero conozco a muchas y muchos de acá, sé que hacen un enorme esfuerzo y me detengo ahora y bueno, espero que aunque sea les haya hecho pensar o reflexionar un poco. Gracias. Gracias. No sé si me excedí, disculpen. Marta, te escuchamos. Una pregunta. Traje toda la jurisprudencia, ahora miren, juro que... Pero iba a ser un poco plomo. Hola, hola, ¿cómo te va? Sí. Buenos Aires, que tiene que ver con el abandono del principio de especialidad, lo que tiene que ver con la teoría del delito. Si lo aplicamos en la parte del juicio de punibilidad, pero lo que tiene que ver con la teoría del delito, veo muchos casos, por ejemplo, donde la valoración de la prueba en relación al dolo, o el elemento subjetivo distinto del dolo, de la figura del 80 y 17, no se valora adecuadamente de conformidad con los principios que establece el Código Civil. Y eso me parece que no sé si vos ves ahí que podría ser un camino a explorar. ¿Hiciste tu tesis doctoral, no? ¿Tenés ganas? ¿Eh? ¿Tenés ganas de escribir una tesis doctoral, no? Cuando yo digo una dogmática, y esto no es un problema argentino, es exactamente este problema que traes al que me refería. Hay muy poquitos esfuerzos, algún que otro artículo perdido por ahí, que ha intentado traducir, digamos, la teoría del delito, si queremos plantearlo así, a, digamos, o verla a la luz del principio de especialidad, pero yo no podría hoy recomendarles ningún texto especializado, y creo que eso es lo que se tiene que construir. De hecho, ayer, mutatis mutandi, pero vas a ver, porque va al punto exacto en relación con otro grupo vulnerable, pero como el derecho internacional, que tiene otra textura, nos impacta en los derechos tradicionales, digámoslo así, pero no se puede resolver todavía con solidez teórica, desde el punto de vista dogmático. Justo tuvimos presentación del seminario de formación allá de la cátedra y una joven docente presenta un trabajo en relación con las mulas para el problema de la trata, en realidad era más general, sobre la ley de trata, y ella, entonces, a partir de la última reforma, esta exención de responsabilidad de la condición de víctima. Entonces, esta idea en la reforma, la idea de incluir la exención por la condición de víctima,
se nutrió de del derecho internacional, Convención de Palermo y demás. Que ya ahí tenemos todo un problema porque la víctima del derecho internacional no es la víctima del derecho doméstico penal, tiene otras características. Quien es víctima de una... ¿Se entiende, sí? Esto ya desde el punto de vista teórico requeriría un montón de elaboraciones, pero bueno, como sea, se aprobó la ley, se reformó, que parece una ley atinada desde muchos puntos de vista, y no hubo nada más. Entonces, discutíamos. ¿Cómo se instituye esta condición de víctima y cuál es la causal, desde el punto de vista de la teoría del delito, desde nuestra teoría penal, que justifica esta exención de responsabilidad de este sujeto? Porque víctima como víctima no es una categoría que nosotros, va a depender procesalmente, como hablábamos, si el Ministerio Público advierte esta situación y entonces a este proceso que inicia a alguien como imputada, era un caso específico vinculado con las llamadas mulas, pero bueno, entonces si el Ministerio Público advierte alguna situación que tendríamos que desde el punto de vista político criminal ponderar, si es objetivamente, la sacamos de situación imputada y la ponemos en la situación de víctima, entonces ya, pero no es una solución dogmática. Cuando desde el punto de vista dogmático nosotros deberíamos poder traducir esa vulnerabilidad de la que habla, que presupone esa reforma legal, en cuál es la causal, porque claramente es un sujeto cuya agencia, cuya capacidad, o podríamos discutir si son supuestos de justicia. Hay mil. O sea, se abre un universo de discusiones dogmáticas, pero la ley que puso, víctima. Entonces, hoy, ¿cómo resolvemos esto? No desde el punto de vista de una dogmática robusta. Tenemos que depender de un criterio político criminal que instruya a los fiscales para decir, no, fíjate en estos casos que tengan que ver con trata. A ver, bajamos una línea que diga, a ver, estos criterios, midamos estos criterios objetivos, entonces la resolución del caso va a venir no de una determinación de una teoría sólida, sino de un criterio de política criminal, que también es importante. Entonces, pero eso es por el impacto del derecho, por cómo el derecho doméstico está incorporando el derecho internacional. Toma la categoría, vulnerabilidad es otra. Nosotros ahora estamos usando mucho vulnerabilidad, pero no tenemos atrás una teoría robusta de los alcances, los contornos, ¿no? Entonces, mi apelación como académica es a hacer esfuerzos, por eso invito, si alguien quiere hacer una tesis, a construir, a desarrollar dogmática, porque esto también pone en valor el derecho internacional de los derechos humanos. Y no es una narrativa construida como la última casa de los tres chanchitos, que entonces estamos en la moda de los derechos humanos, entonces están, y si de pronto cambian los vientos, no están. Eso no es derecho en el sentido mayúsculo, ¿sí? Entonces, por eso mi apelación y el comentario es totalmente acertado y urgente. No, gracias. ¿Otra pregunta? Quedó pendiente lo de la baja de la imputabilidad. Ah. Faltó el final. Es que hubo un periodo de tiempo que lo vivimos. Me tocó vivir. ¿Cuál? ¿En relación con? La baja de la imputabilidad. Claro. Disculpen. A ver. No, la voy a hacer corta. Hay un libro, si no recuerdo mal, creo que es de Mircea, un gran filósofo antropólogo, creo que es de Mircea, El eterno retorno, por los mitos, ¿no? Por lo mitológico. Yo ya a esta altura no quiero darle tanta envergadura, pero este tema de la reducción de la edad penal recurrente me hace, en un sentido negativo, digamos. No sé qué función social que deberían estudiar los antropólogos cumple y comunica que calma, como el derecho penal apacigua los ánimos. A mí me parece que la Argentina ha sido un país con todas sus dificultades, que conocemos todos bien, que ha tenido mucha consistencia en relación con el tema de la edad penal. Y de hecho es el país de América Latina que tiene la edad mínima de responsabilidad penal más alta, lo cual es compatible con el derecho internacional. El problema, estamos todos claros que la reducción de la edad no resuelve ningún problema de política criminal y seguridad, los números son constantes, aún en la provincia de Buenos Aires, que los felicito, tienen un sistema de registro único en el país, pues siempre que llevo la investigación, creo que es la Procuración General, ni siquiera la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene la precisión y
la facilidad de acceso además a los datos para los investigadores. Los números hace 20, 25 años se mantienen con crisis económicas, con situaciones de cambios, la pandemia, los números se mantienen estables. Entonces estamos claros que los reclamos de reducción de edad no solo son contrarios al derecho internacional, sino que no resuelven ningún problema. Y la provincia de Buenos Aires fue la primera jurisdicción del país que entendió con enorme lucidez político-criminal que era un error, cuando cambió su legislación, dejar un terreno vacío por debajo de la edad mínima. En esta jurisdicción, que tiene las complejidades que ustedes conocen mejor que yo, personas muy conocedoras del tema, pero además con le hicieron un gran bien al país y a los niños de este país, porque si eso no se hubiera resuelto como lo resolvió la provincia de Buenos Aires, con sus matices, que si la redacción podría haber sido de otra manera, que se cambia, etc., el reclamo por la reducción de edad por hechos notorios se hubiera extendido mucho más. Entonces a mí me parece que la pregunta, como por alguna vez lo he dicho, no es tanto porque nos lleva a la reducción al absurdo hasta el dibujito de Kino de los bebés que van para el celular. ¿Hasta qué edad? ¿Hasta dónde se puede reducir la edad penal? Ese tipo de preguntas que se hacen los candidatos en campaña. Sino, ¿cuáles son los abordajes que el Estado tiene previstos para las situaciones de delitos graves por debajo de la edad mínima? Esa es la pregunta inteligente. Ese es el problema que requiere un abordaje político-criminal robusto y comprometido a los dos grupos, si es que no quiero usar perdonen que lo dije así, pero tanto a quien se preocupa por la seguridad, que deberíamos ser todos, porque a todos nos tiene que preocupar la seguridad ciudadana, como por quienes se preocupan específicamente por no criminalizar más, no incluir a más niños en el sistema penal. La pregunta es esa. El Estado, ¿qué hace en estos casos? Porque la respuesta de la palmadita en el hombro y no pasa nada, que es una respuesta de irresponsabilidad que la sociedad lee como impunidad, es la que alimenta los reclamos por reducción de la edad. Y la reducción de la edad penal sí va a tener efecto. Claro que va a tener efecto. Va a aumentar los números de personas más jóvenes que desarrollan carreras criminales y se especializan y posgradúan. Que es exactamente, se supone, el efecto contrario que queremos lograr si lo que pretendemos es reducir los niveles de violencia. Yo los veo con mucha claridad, pero me preocupa que en los debates públicos no se ponga el foco donde, insisto, creo que sí hay que hacer lo que es la reconstrucción del control social, informal y comunitario, que es lo que hace que los chicos, como dice la Corte Interamericana, vivan vidas, tengan en condiciones dignas de vida. Si un chico está en la escuela todo el día, qué sé yo, hace deporte, arte, que puede pensar un plan de vida y proyectarse hacia el futuro, estoy diciendo casi una obviedad. Es muy poco probable que se involucre en la comisión de delito y sobre todo un delito grave. Entonces no le pidamos al derecho penal, me parece, pero bueno, ya sabían que iba a decir eso, así que... María, una pregunta. Sí. Primero. No, relacionado con este tema. Hace poco confío con un experto internacional de derechos humanos de la infancia, amigo común nuestro, que a título personal, no de la institución, nos dijo que él pensaba que para terminar con esto y de que todos los partidos políticos, cuando se dijeron cuál era su postura sobre este tema, dijeron de bajar la edad de imputabilidad, y nos dijo que él lo que diría es que, bueno, que se puede bajar a 14 o donde fijemos, solo para homicidio. Flor, nos dijo solo homicidio, ¿no? Sí, dijo poniéndole nombre y apellido a un tipo penal específico, sí. no abierto. Porque, Mario, hoy lo que está pasando, que con las medidas de seguridad en la provincia de Buenos Aires, que eufemísticamente le pusimos medidas de seguridad, es que, por ejemplo, el otro día visitando un centro, había un chico de 14 años por una tentativa de hurto. O sea, están privando de... ¿Una tentativa? De hurto. Sí. Entonces, ¿no? Así, entonces, y nadie controla eso, nadie hace nada. Entonces,
¿Vos estás de acuerdo con eso? Porque yo creo que uno es debatirlo acá. Sí. Y otra cosa es que después por esas ventanas se nos escapa cualquier cosa. Solo nos dijo homicidio, Flor, ¿no? Sí, dijo homicidio. Sí. Bueno, no quiero que interpreten la respuesta como un contrapunto con una persona que no puede intuir quién es, pero no, por eso pongamos eso aparte. Discutamos hipotéticamente escenarios. No, perdón, Mari, pero él lo decía como diciendo, no lo dijo como una propuesta, que digamos, Sí, sí. que viable, lo dijo como asterónicamente, bueno, listo, ¿quieren? Pongamos el nombre y apellido. Claro. No Sí, lo sí, planteaba. La persona, el título personal no es. Pero para despejar de cosas subjetivas. Mi formación y mi manera en general de entender el derecho es muy clásica y kantiana, les diría. Entonces, requiere como que soy medio densa en ese sentido, o en todos los sentidos, pero lo que quiero decir es, ahí no se tenían que reír, ahí tenían que decir no. Por favor, falta más. A mí me parece que es fundamental, yo necesito tener claro lo que es una argumentación basada en una relación que se sostiene por la teoría, por los principios de no contradicción, tercero excluido de la razón, digamos, clásica, ilustrada, de lo que pueden ser cuestiones que se argumentan sobre la base de conveniencias políticos criminales. Eso me parece que es un punto de partida básico. Si yo argumento que hay sujetos que carecen de competencia, de capacidad, después tendría que determinar por qué ese sujeto tiene capacidad para algunas cosas y para otras no. Capaz es posible, pero para poder avalar un punto de vista semejante, yo debería poder teóricamente sostener ese argumento. ¿Se entiende? Los anglosajones lo resuelven fácil. Utilizan la frase malitia suppleta etatem, que es una vieja, bueno, un latinazgo, y con malitia suppleta etatem, ellos, que es raro en el ámbito del common law, pero cuando recurren a un latinazgo es porque están en serios problemas. Porque se quisieron sacar de encima a todos los romanos, salvo para las cosas más complicadas. Entonces, con malitia suppleta etatem es, que me han escuchado algunas decirlo, a delito de mayor, pena de mayor. Entonces, si fue capaz de hacerlo, entonces que responde es porque tenía la capacidad, como una inversión de la presunción. Nosotros, desde el punto de vista de nuestra formación de derecho continental, no podemos sostener ese tipo de argumentación. Entonces, yo veo ahí un problema teórico en ese sentido. La argumentación de política criminal, que entiendo es hacia donde apunta la intervención de Marta, tiene un otro problema, que es el siguiente. Si la razón por la cual yo realizaría la reforma es la mala práctica que, por ejemplo, pone a un joven que desde ningún punto de vista tiene que estar institucionalizado por una infracción semejante en una institución, ¿de dónde se desprende que la reducción de la edad penal va a evitar la mala práctica? Hay un defecto lógico en la implementación política. Entonces, por eso les dije eso, que soy larguera, pero bueno, ¿me entienden? Sí. O sea, yo necesito, si soy consultada, frente a ahora, en una sociedad justa, sin los niveles de desigualdad que tiene la sociedad argentina. Bueno, y les doy un ejemplo. Sociedades consideradas justas como las sociedades nórdicas tienen los niveles de responsabilidad penal más altos. Entonces, la pregunta es, ¿qué es lo que buscamos con esto? No, el problema del chico, del operador que aplica penas desproporcionadas, del operador que no trabaja, del operador que aplica una medida de seguridad cuando no corresponde, de legislaturas que a veces aprueban leyes que no están redactadas de una manera de contribuir. Eso no se resuelve con la reducción de la penal. Ahora, ¿hay un problema en la Argentina? Porque a partir de los 16 años los jóvenes están habilitados a votar, y bueno, lo cito al gran maestro Carlos Nino en este caso y su teoría contractualista, consensualista de la justicia, del derecho penal. Y sí, claro, es difícil para una sociedad
que comprenda que un sujeto, el que está habilitado in totum políticamente para participar de la vida política y para formar el contenido de las normas, porque no es que está habilitado para el consejo escolar, que sería interesante, derecho a ser oído, participación, ¿no? Una habilitación política progresiva. No, como pasa en algunos países. Es una habilitación política completa. Pero esa misma sociedad y ese mismo sistema político determina que esos sujetos que no pueden ser responsables por las normas que ellos, a través de la vía indirecta de la representación, cuyo contenido determinan. Esa es una inconsistencia que es muy difícil de sostener desde el punto de vista de la discusión pública. Eso también hay que reconocerlo. Entonces, a mí me parece que hubo muchísimas reformas en la Argentina, muy importantes todas, pero hubo algunas, digamos, desprolijidades desde el punto de vista teórico, que tienen que ver con esto del impacto del derecho internacional de derechos humanos, y creamos tipos, entonces, a mí me parece que ojalá sea el momento de este país con serenidad y con seriedad y con de las épocas que, recuerdo nombrarte de la asesora, que había unos debates en el Congreso que eran los más grandes profesores de derecho penal del país, eran los asesores parlamentarios. Entonces, ojalá la Argentina pueda recuperar esa serenidad, porque hacen falta muchas reformas, yo pienso en el sistema nacional y federal, porque se produce acá en la provincia también, para que las leyes que se produzcan sean consecuencia de esa reflexión rigurosa, y que rigurosamente y claramente se pueda comunicar a la sociedad, pero no por las razones, esa sería mi respuesta, no por, bueno, entonces se tira para este delito, yo no lo puedo sostener argumentativamente. Me parece que ahí por ahí iría mi respuesta. Bueno, ¿alguna pregunta más? Doctora, muchas gracias, muy claro. Por favor.